bienvenidos, les agradezco su presencia, les agradezco que estén aquí con nosotros. Vamos a seguir con los temas de la guía de estudio para el ingreso a la UNAM, el grupo de estudio que estamos organizando. Cada vez hay más participación de algunos. Esta presentación que vamos a proyectar ahorita me ayudó uno de los compañeros, Mario, a hacerla. Él hizo uno de los temas. Entonces, ¿cómo se llama? Pues muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Se nota que ahí vamos con esfuerzo para estudiar y para hacer esto. De biología, yo sé que no vi los últimos temas, nos quedamos casi a michas, pero pues estoy viendo la posibilidad de completarlos con otro video más adelante, pero si no avanzamos, también no me quiero quedar así tan en un solo tema enfrascado. Por eso es que vamos a darle, vamos a avanzarle y pronto nos recuperaremos de lo que falta de biología. Van a ver, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver español, ¿ok? Básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que viene en español? Ya saben que a mí, insisto, me gusta y quiero que lo tengan así, muy, ¿cómo se llama? Muy sintetizado, o qué es lo que va a venir en el examen de español. ¿Ok? En primer lugar, van a tener 7 grandes temas, ¿ok? 7 temas fundamentales. A los que vienen en la guía, en apartados, por así decirlo, es a lo que les vamos a llamar temas fundamentales. ¿Ok? Entonces, en español van a tener ustedes 7 temas fundamentales. ¿Cuáles son esos temas fundamentales? 1. Funciones de la lengua. 2. Formas del discurso. Obviamente voy a explicar cada uno con más detalle. Ahorita nada más es el puro panorama, la pura contextualización de lo que vamos a estar viendo. 3. Una parte de comprensión de lectura. 4. Gramática. 5. Redacción. 6. Vocabulario. 7. Ortografía. ¿Ok? Dentro del primer tema, dentro de funciones de la lengua, vamos a ver cómo se divide la forma de expresión en esta clasificación: referencial, apelativa y poética. Vamos a ver qué significa cada una de estas formas, vamos a ver para qué sirven, cuáles son sus principales características, por así decirlo, algunos ejemplos, porque muy probablemente en el examen justamente les vayan a preguntar eso. ¿Qué tipo de función cumple el siguiente texto? ¿No? Etcétera, cosas por el estilo, son el tipo de preguntas que vienen. En la segunda parte, el segundo gran apartado, el segundo tema fundamental, que se llama formas del discurso, es ahora el texto cómo está acomodado, cómo está estructurado. ¿Es descriptivo, es narrativo, es argumentativo? ¿Qué características tiene un texto, un discurso descriptivo? ¿Qué características tiene un discurso narrativo? ¿Qué características tiene un discurso argumentativo? Chicos, no me sacrifiquen, no me regañen. Hay algunos lugares donde no, ¿cómo se llama? Donde dividen diferentes las formas del discurso. En algunos textos, en algunos libros de texto, en algunos libros didácticos, manejan otro tipo que es explicativo. Te anuncio nada más aquí de rapidito porque luego suele pasar, pero en la guía como tal, y es más, aquí se las pongo para que vean que no los estoy engañando yo, y yo me voy a ceñir, ahora sí que a lo que preguntan, ¿no? Ahora sí que se los menciono, pero la realidad es que la guía de la UNAM solamente maneja esos 3, ¿ok? Narrativo, descriptivo y argumentativo, ¿ok? Entonces esos son los 3 que vamos a ver. Insisto, en algunos manejan el explicativo, pero aquí no lo vamos a ver como tal. Ya hicimos el análisis de los temarios y ya vimos que español es igual en todas las materias. Así es que voy a agarrar el de área 1 solamente porque lo tengo aquí fácil, pero no es por otra cosa, ¿eh? Temas fundamentales, aquí está.
Vean, formas de discurso nada más descriptivo, narrativo y argumentativo. Ok, es que no me sacrifiquen si, profe, pero es que yo vi otro, la maestra Oli me enseñó otro. Sí, existen, pero los que nos piden nosotros para esta guía son esos tres temas nada más. Y me adelanto, en redacción no tiene subtemas, ok, para que vean que así viene la guía. No es nada que yo invente. Ok, entonces, siguiente tema. Si voy muy lento, voy muy rápido, me van avisando ahí en el chat o abren el micrófono cuando alguien quiere opinar algo así, con toda confianza, chicos, que ese es el chiste de esto. El tercer tema, el tercer tema fundamental, por así decirlo, es la comprensión de lectura. ¿Qué viene en comprensión de lectura? Estructura del texto, ideas principales e ideas secundarias, frases clave, inferencia de datos, inferencia de rasgos, sentimientos y motivos de los personajes, punto de vista del autor. ¿Ok? En 4, gramática, la rama del español que estudia la forma del lenguaje, que estudia las estructuras, que estudia la coherencia, que estudia la cohesión de los textos, etcétera. Vamos a ver cómo están acomodadas, qué es una oración, cómo es el uso adecuado del sujeto y el uso del predicado. Y ahorita los regaño. Ahorita los regaño a mis alumnos y exalumnos, porque luego no me redactan bien cosas. No saben usar el sujeto, verbo y predicado. Pero bueno. El quinto punto es la redacción, que va justamente de la mano de la redacción, va justamente de la mano de la comprensión de lectura. Si no leemos, si no tenemos conocimientos básicos de gramática, pues está medio canijo poder redactar, ¿no? Entonces, ahí está ese punto. En el sexto, en el vocabulario, miren, curiosamente, ahorita que estoy dando el curso de Comipems, en Comipems le llaman habilidades verbales a la parte de comprensión de lectura y a la parte esta de vocabulario. Aquí uno lo meten dentro de español en términos generales, ¿no? Pero bueno, en vocabulario en español vamos a ver qué son analogías. Ya saben, los ejercicios de carpintero es a madera, así como jardinero es a, ¿qué rayos, no? Oxígeno es a seres vivos, así como no sé qué más, no sé qué más. ¿No? Ahora traemos algunos ejemplos más en concreto de analogías, sinónimos, ya deben de saber a estas alturas del partido qué es un sinónimo, antónimos, qué son los antónimos, y homófonos. Esto, por ejemplo, no viene en Comipems, homófonos, pero sí viene aquí ¿cómo se llama? En el examen de UNAM. Igual vamos a ver eso súper rápido. Y en la parte de comprensión de lectura y en la parte de vocabulario, miren, miren niños, por mucho que se contraten al mejor maestro del mundo de español, no les va a enseñar, no les puede enseñar a leer ni les puede enseñar vocabulario. Eso nada más, la única forma de fortalecer esa parte, la única forma de ponerse chingones en esa parte, adivinen cómo es, leyendo. Así, rífense mis estimados chicos y chicas. Ahorita que estamos en estas, de encerrados y todo este tipo de cuestiones, agarren un librito, yo así que voy a aparecer comercial de Televisa, 20 minutos al día, lean lo que puedan 20 minutos al día, lo que quieran, gusten y manden, pero lean mínimo 20 minutos al día. Leer chismes en Facebook no cuenta. Así es que, miren, de aquí a que presenten su examen, si quieren por compromiso, por lo que quieran, háganlo. O sea, por favor, traten de hacerlo. ¿Ok? Traten de leer 20 minutos al día mínimo. ¿Ok? Bueno. Continuamos. Entonces, vocabulario, vamos a ver eso. Y por último, ortografía. En ortografía, uso de la... Aquí me equivoqué. Uso de la S, C y Z, uso de la B y la V, uso de la G y la J, uso de la W, L y Y, uso de la H, uso de la R y R, de la R y R, R con R cigarro, ¿no? Acentos, puntuación y mayúsculas. Quien me conoce sabe que mi ortografía es pésima. Qué malo que lo admita, pero bueno. Pero ahorita vamos, por eso vamos a aprender todos juntos de esto. ¿Vale, chavos? Entonces, a darle, porque llegamos igual 10 minutos y miren, no llevo gran cosa. Español, entonces. Vamos a empezar. Funciones de la lengua, referencial, apelativa y poética. Mario, ¿gustas rifarte o me la aviento yo? Porque este es totalmente tu crédito. ¿No? Dice Mario. No, 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 no. Está bien, yo me la aviento, yo me la aviento. Bueno, bueno, no, pero de verdad, muchas gracias porque apoyó con esta parte de la presentación. Vientos, vientos, rifado. Socio.
¿Qué onda? ¿Qué onda? Entonces, a ver, ¿qué es español básicamente? ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Parecería obvia la pregunta, pues español, pues lo que hablamos, ¿no? Pues sí, 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 es la forma como hablamos, sí, 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 pero tiene muchísimo más sentido y tiene muchísimo más chiste, nada más que decir, es como hablamos y es esa cosa que nos enseñan desde poquitos. Hay todo un chiste y hay toda una ciencia atrás de nuestro lenguaje. La verdad es que es fundamental y es bien importante. Um, no sé si alguna vez han visto una película que se llama The Arrival, La Llegada. Es muy fantasiosa, pero me gusta mucho, justamente porque una de las premisas principales que abordan ahí es justamente la importancia que tiene la forma en cómo nos comunicamos y la forma en cómo nos expresamos y cómo eso forma parte de nuestra cultura, cómo esa forma parte de cómo somos y de lo que somos. Como hablamos, también es, por ejemplo, yo que soy un prosaico de primera, dice mucho de mí, ¿no? Que escriba como escriba, que todas esas cosas, dice y habla mucho de mí, ¿no? Y al final de cuentas, nosotros como seres sociales, en el fondo creamos la lengua, en el fondo creamos el español, justamente para poder entablar comunicación. En términos generales, y si lo quieren ver de forma muy burda, si lo quieren ver de forma muy abstracta, el español, la lengua, las palabras, las letras, estos símbolos que hemos creado los seres humanos, en diferentes regiones, cada quien con sus características, pero estos símbolos que representan un cachito de la realidad, el español es una abstracción, es cuando yo les escriba, por ejemplo, si yo les escribo aquí esto, con mi fea letra, ¿qué dice? Árbol, ¿no? Y si yo les digo árbol, ¿a qué se remiten? Obviamente se remiten a pues un arbolito, ¿no? También es una forma de abstracción de la realidad. Es una forma de describir qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Ok? ¿Y cuál es una de las partes que componen lo que está a nuestro alrededor? Y no lo que está a nuestro alrededor, lo que somos, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando algo nos incomoda, cuando tenemos hambre, cuando reflejar un poquito de cómo estamos, de cómo nos sentimos, de qué somos, de qué tenemos, de qué traemos. Ah, no, me faltó el acento, vientos, Juli, perdón. Este, entonces, justamente somos seres sociales y necesitamos comunicarnos con el otro, necesitamos expresarlo. Yo les ponía a mis alumnos de ética, por ejemplo, ¿por qué somos mamíferos? Porque salimos de otro ser, o sea, desde el acto de nuestro nacimiento, dependemos de otro individuo, dependemos de nuestra mamá, y dependemos de que nos alimenten, y dependemos de tantas cosas que de alguna u otra forma necesitamos comunicarnos. Y tenemos que aprender a comunicarnos en las mejores condiciones posibles. Y justamente eso es de lo que trata español. En el fondo, en el trasfondo, lo que tenemos ante nosotros por estudiar es cómo nos comunicamos, cómo entendemos esa parte abstracta que alguien me escribe, que alguien me dice, cómo recibo ese mensaje, porque al final de cuentas es un mensaje, cómo lo entiendo y cómo yo puedo obtener, asimilar, entender ese mensaje y lo puedo reproducir o no lo puedo reproducir. Lo puedo entender o no puedo entender. ¿Cuál es el chiste de ser un estudiante? ¿Cuál es el chiste de estudiar, de leer, de estar aquí reunidos para tratar de estudiar esto? Entender un poquito mejor lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa en nuestro entorno, fenómenos sociales, fenómenos naturales, ay, siempre se me olvida, son fenómenos naturales y prácticas sociales, me parece una forma más adecuada de llamarlos, etcétera, ¿no? Entonces, y discúlpenme si esto es muy obvio para ustedes, pero creo que es importante tenerlo en mente para este tipo de pruebas. En el fondo, ¿qué es lo que tenemos entonces? Algunos elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación que hemos visto desde la primaria? El emisor, quien emite el mensaje, el contexto de lo que estamos hablando, el canal, por qué medios, si es hablado, si es escrito, si es por teléfono, si es por WhatsApp, todas esas cosas forman parte del canal. El código, cómo nos comunicamos. Puta, cuando veo luego los mensajes de mis alumnos de tanto cuando se mandan mensajes con puros iconos, güey, así de,
Y la berenjena, ¿qué significa? Y el durazno, ¿qué significa? Puta, yo no entiendo, güey. Ya soy un señor, el código ya no lo entiendo, ¿no? Si alguien les pone kanjis japoneses, pues tampoco van a entender, es un código distinto, es una forma distinta de comunicarse, ¿ok? Entonces, y justamente por eso estamos estudiando español, porque es el código que en teoría deberíamos de ocupar, es el código que en teoría deberíamos de usar para que podamos entendernos unos a otros, ¿no? El referente, el mensaje y el receptor, ¿no? Referente, parte de la ayuda adicional que tenemos, por así decirlo, para entender el mensaje, cuál es el mensaje que se está transmitiendo, una información, un sentimiento, qué se está transmitiendo y quién lo recibe. Y básicamente ese es el sentido, es el sentido. ¿Cuáles son las diferentes formas de comunicarnos oralmente, de forma escrita, etcétera? ¿Ok? Entonces, nada más para cerrar. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso en el cual un individuo interactúa socialmente a partir de la transmisión de mensajes de información. En la comunicación escrita, un autor comunica sus ideas, sentimientos o experiencias al lector mediante un texto. Para ello se requieren los elementos necesarios que componen la situación comunicativa. La intención, qué, por qué, para qué voy a escribir, que predomina en la comunicación escrita. Está determinada por algunas funciones de la lengua. Aranza Navarro, bienvenida. Algunas funciones de la lengua, solo veremos tres: referencial, apelativa y poética. Les digo que solamente veremos tres, aunque hay más, ¿ok? Tengan cuidado. Hay más, pero para el examen solamente veremos tres. Perdón. Bueno, ya no me voy con tanto choro porque si no, nunca voy a terminar. Entonces, funciones de la lengua. ¿Qué significa funciones? ¿Qué es una función? La utilidad que le damos a algo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la lengua? ¿Para qué nos sirve comunicarnos? ¿Para qué nos sirve el español? ¿Para qué nos sirven estas palabras, estas letritas que estamos aprendiendo? Ya quedamos que para transmitir, ¿no? Pero ¿qué podemos transmitir? ¿Y qué les he dicho? Cuando tenemos, y esta así, apréndanse de memoria, ya sea en frase mía. Cuando tenemos un mundo de información, cuando tenemos un mundo de cosas, cuando tenemos un mundo de ¿cómo se llama? Sí, un mundo de mensajes que transmitir. Creo que estoy trabado. A ver, ¿se escucha o no se escucha? Sí. Cuando tenemos un mundo de información, cuando tenemos un mundo de cosas que transmitir, ¿qué hacemos? ¿Lo qué? Lo organizamos, lo clasificamos. ¿Ok? Entonces, las funciones de la lengua las vamos a clasificar de acuerdo, o mejor dicho, los mensajes que vamos a emitir los vamos a clasificar de acuerdo a su función, de acuerdo para qué están hechos, ¿no? Y el primer tipo o la primera parte es la función, son sinónimos, descriptiva o referencial, ¿ok? Operativa y argumentativa. Esperen, ay, me pasé. En la guía como tal, es que en la guía de CONAMAT viene así, pero en la guía como tal de la UNAM viene como descriptiva. ¿Ok? Es cuando se desea transmitir un mensaje que presenta hechos, datos y explicaciones con la intención de comunicar un conocimiento con la mayor objetividad posible. Esta función se presenta en los textos didácticos, las noticias periodísticas, los informes, monografías, postulados científicos, etcétera. Por ahí, nada más, creo que copié y pego nada más Mario. La coma va pegada a la palabra y luego va el espacio, ¿eh? Tengan cuidado con eso. ¿Ok? Pero bueno, un ejemplo. Nuestras madres eran muy amigas, es un hecho. Nos llevaban juntas a la Alameda y a Chapultepec. Es una descripción de lo que está pasando. La Edad Media es el periodo comprendido entre 476 después de Cristo y 1453, año en que Constantinopla se rindió ante los turcos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla esto? La función descriptiva, la función referencial, nos habla de narrar, bueno, de describir hechos objetivamente. Ahorita lo vemos más a detalle, no se preocupe.
La función apelativa, ay no, me estoy confundiendo yo un poquito aquí, perdón. Referencial, estaba bien. Ya, pero bueno, ya, X. Vamos con la siguiente, la función apelativa. La función apelativa es cuando se pretende persuadir o convencer acerca de un punto de vista sobre cualquier tema. Tiene como intención provocar una reacción, mantener atento a quien recibe el mensaje. Esta función se presenta en mensajes publicitarios, ensayos, discursos políticos, artículos editoriales de fondo cuyo fin es demostrar mediante argumentos la validez de una conclusión. ¿Ok? Aquí lo importante es la argumentación, en algunas ocasiones en discursos políticos, por ejemplo, la retórica, etcétera. ¿Algún ejemplo? Oye, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. Luisa, ¿puedes limpiar la mesa y lavar los trastes, por favor? Son algunos ejemplos de función apelativa. Sí, son los ejemplos que saqué de las guías. Sí. Y por último, la función poética. ¿Cuál es la función poética? Una muy bonita, ¿no? La función poética es cuando la intención es dar una impresión de creatividad, sensibilidad y cultura. También se ocupa mucho con la cuestión de los sentimientos. Esta función se encuentra principalmente en los escritos literarios, como la novela, el cuento y la poesía. Pueden ser escritos en prosa o verso y también es la expresión coloquial y popular. ¿Qué es prosa? Ya saben cuando va corrido, ¿qué es verso? Cuando está acomodado en cierta cantidad de sílabas o cierto ritmo, el texto, ¿no? Ejemplo, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Esto, por ejemplo, es un lenguaje figurado. ¿A qué se refería las nieves del tiempo platearon mi cielo? Platearon mi cielo. ¿A qué creen que se refiere? ¿Qué creen que significa esto? Que le salieron canas. Muy bien, excelente. Te dejo sin mis dudas pobres y malheridas. Vámonos, las dudas pobres y malheridas, ¿no? Un tipo de analogía, un tipo de forma de expresión, un tipo de descripción de esto, ¿ok? Y aquí el alumno opacando al profe porque él sí pone la referencia a dónde saca la información y yo nunca les pongo referencia y siempre los regaño por eso, ¿no? Pero bueno, vámonos más adelante. Ahí perdonen por la confusión. Ahora sí, una cosa son las funciones de la lengua y las funciones de la lengua sí son las que habíamos dicho a un principio. Ahí fue confusión mía. Las funciones de la lengua son referencial, cuando haces referencia a un hecho, a un acto, a una cuestión objetiva. Ay, ¿qué onda con mi computadora? La función apelativa, que es convencer, que es mandar, que es cosas por el estilo. La función poética, que es esta parte de expresar el sentimiento, arte, etcétera, ¿no? Entonces ahí, perdónenme, esa parte de descriptivo, quítenlo de ahí. Fue error mío. Déjenme lo borro de una vez. La función referencial es expresar algo de forma objetiva, ¿ok? Básicamente. La función apelativa es persuadir a alguien, es decirle a alguien qué hacer, etcétera. Y la función poética, expresar un sentimiento de forma figurada, cosas por el estilo. Ahora sí, las formas del discurso, ¿ok? En las formas del discurso es donde vamos a encontrar esta situación de descriptivo, narrativo y argumentativo, que va muy de la mano también con las funciones del lenguaje, ¿ok? De acuerdo a la función que ocupas en la lengua, puedes darle forma al discurso que vas a implementar. Aquí es donde les decía que puede haber más tipos. Ok, esta presentación, por ejemplo, bueno, este diagrama lo había hecho para otra cuestión, donde justamente les digo que había visto que había más. Espérenme.
Aquí está narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo. ¿Ok? Nada más que aquí igual, solamente nos están pidiendo estos tres. Así es que para no revolverlos, los dejo ahí. ¿Qué son los textos? Un discurso narrativo, relatar hechos reales o imaginarios. ¿Ok? Sí, relatar, narrar tal cual como ocurrieron, o si son imaginarios, como pensamos que fueron, ¿no? Descriptivos, representar o caracterizar personas, objetos, paisajes y conceptos. Para esto ocupamos, por ejemplo, los adjetivos, etcétera. Y por último, argumentativos, demostrar, persuadir o convencer. Cuando los molestamos con la cuestión de los ensayos, por ejemplo, el hecho de que presenten premisas, información y que lo acomoden en forma de argumentos para que solucionen o para que planteen una postura, es un tema argumentativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma en cómo vamos a dividir esto de acuerdo a la intención? Si queremos narrar algo, si queremos describir algo, si queremos argumentar algo. ¿Ok? Eso es lo que le va a dar la pauta a los diferentes tipos de discurso que van a existir. Diferentes tipos de discurso nos referimos a diferentes formas de expresarlos, diferentes intenciones del lenguaje. ¿Cómo vamos a darle diferentes intenciones al lenguaje? Con diferentes formas con diferentes funciones de la lengua. ¿Ok? Espero que más o menos claro. Un ejemplo de texto descriptivo, igual este salió con Amat. Doña Pascuala no era ni fea ni bonita, morena, de ojos y pelo negro, pies y manos chicas, como la mayor parte de los criollos. Era pues una criolla con cierta educación que le había dado el cura y por carácter sátira y extremadamente mal pensada. ¿Qué están haciendo? Dando una descripción física y de carácter de una persona, de Doña Pascual, ¿no? El narrativo, un ejemplo para que quede un poquito más claro. El sometimiento de los aztecas a la corona española se había consumado. Cortés era ya dueño del tesoro de Moctezuma y sin embargo no podía darse por satisfecho ni considerar terminada su misión hasta en tanto sus partidarios no conseguían que Carlos I revocara en su favor la concesión dada supuestamente a Diego Velázquez para conquistar México. En espera de resoluciones prolongaba su estancia en Tenochtitlán. Narrativo, aquí están justamente describiendo, narrando, contando ciertas cuestiones, ciertos acontecimientos conforme fueron ocurriendo, conforme fueron pasando. Y el argumentativo, como ejemplo, cuando el presidente Vicente Fox ha hablado de convertir a la economía de México en una economía de propietarios, se ha referido a la creación de pequeñas empresas por grandes sectores de la población. Pero la condición de propietarios se puede lograr también al abrir a grandes sectores de la población la venta de acciones o fondos de inversión en portafolios de las mismas, en lugar de estimular ahorro improductivo en instituciones crediticias subsidiadas por el gobierno. ¿Ok? Entonces aquí que estamos argumentando justamente la estrategia de lo que había dicho el entonces presidente para convertir la economía mexicana en una economía de propietarios. Diferentes características para convencernos o para explicarnos, para argumentarnos justamente que esto es como nos lo están presentando. ¿Ok? Entonces, esas básicamente son las distintas funciones del lenguaje. Ya vamos tan rápido en el 2 y luego en el 3. Ah, caray. ¿Cómo está este asunto? Ah, pues sí, ¿no? Funciones de la lengua y formas del discurso. Referencial, apelativa, poética, descriptivo, narrativo y argumentativo. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Entonces, ya que tenemos estas bases, esta primera parte,
Muchas preguntas que van a tener en el examen de ingreso a la universidad son de comprensión de lectura. Les van a poner algún tipo de texto y ustedes van a tener que identificar sus características, van a tener que inferir algunos datos acerca de la lectura, van a tener que identificar personajes, poderles dar un título, identificar ideas principales, ideas secundarias, etcétera. Esto, como les decía un momento, en realidad la comprensión de lectura y vocabulario es lo que se llama habilidad verbal. O sea, no hay otra cuestión ahí. ¿Y cómo se enseña una habilidad? De verdad es que es algo bien complicado. ¿Cómo se enseña a andar en bici? Yo les puedo decir, mira, pones tu pie sobre el pedal derecho, luego empujas hacia adelante con toda tu fuerza, no sé. Por mucho que yo les diga, por mucho que yo les escriba, les ponga videos, o enseñarlos a nadar, una clase online para enseñarlos a nadar. Sí, mira, te metes al agua, metes los bracitos así, le haces así. Puta. La verdad es que va a ser bien complicado tratarles de enseñar así. Después de 3 4 clases online, quiero verlos, los meto a la alberca, a la fosa, y si no sabían nadar, a ver qué hacen. La verdad es que no funciona así. Igual pasa con la habilidad verbal. Yo les puedo dar significado, les puedo dar conceptos, les puedo dar todo este tipo de cuestiones, pero la mejor forma es practicándolo, la mejor forma es leyendo. Entonces, de verdad, no tienen el saco roto, independientemente de cualquier otra cosa. Pónganse a leer esta temporada de encierro que tenemos, esta temporada de cuarentena que tenemos. Pónganse a leer, mis niños. La verdad es que no hay de otra. No hay de otra más que esa. Así se les va a facilitar muchísimo más poder identificar este tipo de cuestiones. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la técnica o cuáles las recomendaciones que les vamos a dar para esta cuestión de la comprensión de lectura? Pues, al final les recomiendo algún libro. Muchos. Ahorita. Al final, no, y al final quiero que me ayuden en algo. Es más, ahorita, platicamos de esto. Estructuras del texto, ideas principales, ideas secundarias, frases clave, inferencias de datos, inferencias de rasgos, sentimientos y motivos de personas, puntos de vista del autor. ¿Ok? Eso es básicamente lo que vamos a tratar de identificar en la cuestión de comprensión de lectura. Bienvenido al compañero colega que se acaba de integrar. Empezamos como con 30, ahora somos 9 nada más. Pero bueno. Ok. ¿A qué se refiere la estructura del texto? Cada texto es distinto, cada texto es diferente. Ya, hablando de recomendar de recomendar libros, más que recomendar ahorita les pongo un ejemplo. Esto, por ejemplo, cálculo integral. Me estoy poniendo a estudiar, para darles clases de matemáticas también. Bueno, para tratar de entender. ¿Qué nos referimos con estructura del texto? Decía un profe de la maestría, es que un libro lo tienes que cachondear. Y yo, chinga, ¿cómo es eso? Decía, es cuestión de velo, tócalo, acarícialo, ábrelo suavecito, vele la primera página, vele el índice. Entonces, a través de eso, vemos justamente la estructura. ¿Qué vemos en este libro de cálculo, por ejemplo? Que tiene fórmulas, que tiene gráficas, que tiene... No sé si me explico. Eso nos da una pauta de qué es con lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Esa es la estructura del libro. La portada, la contraportada, todo ese tipo de cuestiones. Este otro, por ejemplo, la legislación electoral federal. Este es un libro viejo ya ni siquiera está vigente, pero ¿qué nos encontramos aquí? Pues puros artículos, puras leyes, ni una tabla, ni una nada, es así, texto plano, total y completamente, ¿no? ¿Qué estructura va a tener entonces? Los que tomaron derecho conmigo, ¿qué estructura tiene una ley? Títulos, capítulos, un código. Es un conjunto de libros, de títulos, de capítulos, etcétera, ¿no? Y por último, por ejemplo, una novela, una de mis favoritas, El Principito. ¿Qué tipo de estructura va a tener? Aquí sí vamos a encontrar dibujitos, aquí vamos a encontrar
letras grandes. Por ejemplo, la famosa imagen del como sombrerito, ¿no? Ahí se los dejo de tarea, que es este sombrerito, ¿no? Que esa ilustración es fundamental, digámoslo, para entender parte de la historia del Principito, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la estructura del texto. Ahorita veo, no creo que aquí en esta presentación les puse qué significa un apartado, todo ese tipo de cuestiones, para que vayamos viendo eso. No, pero bueno, como introducción y para que se vayan dando cuenta de este asunto, ver la estructura del texto es interactuar con el texto, es la primera mirada que le damos, es observar los elementos, observar los títulos, observar los subtítulos, los tamaños, los tipos de letra, si hay una parte que está en cursiva, si hay una parte que está en negritas, si tienen pie de página, si tienen, no sé, todo este tipo de cuestiones, las imágenes, los pies de las fotos, todo eso es la estructura del texto. ¿Ok? Eso aparte de la forma en cómo está redactado. Creo que se ve muy chiquito, ¿verdad? Voy a tratar de ampliar un poquito aquí. Ey, ey, ey. No te me adelantes. Entonces, híjoles, perdónenme, pero me voy un poquito rápido aquí porque si no, no vamos a terminar. Pero ya saben, les voy a subir la presentación. Vean bien qué es un apartado, qué es un subapartado, qué es un título, qué es un subtítulo. Hasta esta parte, hasta este punto es cómo te vas de lo general, el apartado, el subapartado, el título, el subtítulo. Cómo te vas de lo general a cuestiones cada vez más particulares. El índice, ¿qué es el índice? Es justamente esta recopilación de los apartados, los subapartados, los títulos, para que tú vayas identificando la estructura del texto. ¿Ok? Yo les ponía un apartado en una enciclopedia, Historia de México, un subapartado, la historia prehispánica de México, ¿no? Entonces es un apartado, un subapartado, un título. La cultura olmeca como la cultura madre. Es una cosa más particular. Un subtítulo podría ser uh, la estructura política y social de la cultura olmeca. No sé si me explico. Como del apartado te vas a un subapartado, un título, un subtítulo. De lo general te vas a cuestiones más particulares, ¿no? Y obviamente todo esto viene expresado en el índice de forma ordenada para que te puedas dar cuenta. Entonces, a eso se refería don Omar Guerrero. Checa entonces tu índice. ¿Cuál es la estructura? ¿No? ¿Cuáles son los títulos que te aparecen? ¿Cuáles son los apartados que te aparecen? ¿No? Igual en cálculo. Híjoles, ¿qué me toca? Las diferenciales, las integrales, los mínimos, máximos, límites, todas esas cosas, ¿no? Y esa es la forma en cómo más o menos se va a estructurar un texto. Un texto o parte de la estructura también son las ilustraciones y las gráficas que vienen, ¿no? Que son las formas en cómo se puede sintetizar cierta información, en cómo podemos ayudar a entender mejor los temas, etcétera, ¿no? Por eso les ponía el ejemplo del Principito. ¿Qué sería el Principito sin las ilustraciones que debe de llevar? No es lo mismo, ¿no? Otra forma de estructurar los temas más específica es, o digo, de estructurar los libros, de estructurar los textos, es a través del tema o de los subtemas. ¿Cuál es un tema? Expone el asunto, la idea principal del texto, que es un subtema, es a partir de la idea principal, características muy particulares. Regreso al ejemplo de la cultura olmeca. Podemos poner sus orígenes, su religión, dónde se desarrollaron, su organización política, las causas de su, de su desaparición, de su extinción, no sé si me explico. Dentro de un tema general de la cultura olmeca, ¿qué elementos podemos decir? ¿Qué particularidades podemos decir? ¿No? Son los subtemas. Algunas guías, algunas formas, algunos tips para identificar la estructura del texto. Muchos se ordenan por orden cronológico. Orden cronológico, ¿qué es? Primero esto, después esto. Introducción, desarrollo, conclusiones. Hubo otra forma, lo que les hablaba hace rato de los ensayos, ¿no? En un ensayo normalmente que les pedimos, plantea un problema, velo desarrollando. Y al final, planta tu postura, planta la solución a lo que estás diciendo.
supongamos algo muy famoso, las implicaciones éticas en la manipulación genética, ¿no? Vean cuántas cuestiones ya estamos poniendo. ¿Qué implica la ética? ¿Qué implica la manipulación genética? ¿Y cómo puedes ir desarrollando con estas cuestiones? Entonces, a través de un problemita, puedes estructurar tu texto. No sé si me explico. Espero me estoy explicando. Si en algo no me explico bien, díganme, porque también hablarle al teléfono nada más de la computadora, luego se siente bien feo. No sé si me están escuchando, si no me están escuchando, si me estoy entendiendo, si no me estoy entendiendo. Bueno, les sigo, les sigo. Una vez que terminamos o una vez que identificamos la estructura del texto, ya nos vamos dando ideas de cómo van bajando el orden, de cómo se va estructurando. Y ahora nos vamos a cuestiones un poquito más particulares. ¿Qué es algo más particular dentro del texto? Pues, por ejemplo, las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Qué van a conformar nuestros textos? Párrafos. ¿Qué van a conformar nuestros párrafos? Oraciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en gramática. ¿Ok? Pero, en términos generales, podemos empezar por ahí, que los textos, los discursos, las funciones del lenguaje, los podemos identificar a partir de sus ideas principales y sus ideas secundarias. ¿Ok? ¿Qué es una idea principal? La idea principal son aquellas que expresan, que coordinan la estructura del texto y también constituyen la base del escrito, de lo que estamos hablando. Las definiciones, las descripciones generales, todo ese tipo de cuestiones son las ideas principales. ¿Y qué son las ideas secundarias? Siguen a partir de la idea principal. La función primordial es ampliar, precisar la información del escrito. Entonces les decía, si vamos a hablar, por ejemplo, de la ética y la manipulación genética, cada vez que especificamos algo acerca de la ética, cada vez que hacemos un ejemplo, una explicación de cada una de las palabras que conforman nuestro texto, esa información adicional que estamos dando a nuestra idea general, a nuestra idea primordial, van a ser ideas secundarias. ¿Ok? Y por último, algunas ideas complementarias adicionan la información más de las ideas secundarias. Les digo, en cuanto a clasificación de ideas y de oraciones, vamos a encontrar miles. Vamos a ceñirnos a las que nos piden. Entonces, si bien les pongo estas generales y complementarias, ciñanse y quédense con ideas principales e ideas secundarias, por favor, para que no se me revuelvan mucho, mis niños. Entonces, ¿qué son las ideas principales? Pisando en firme. Lo primero es tener en cuenta que en cada párrafo hay una idea principal. Niños, ahí va, de los primeros regaños. A veces cuando les pido ensayos, a veces cuando les pido un trabajo, que me redacten una cuartilla de alguna cuestión, la cuartilla es un párrafo completo, no me ponen ni un punto y aparte, no me ponen nada por el estilo. Entonces, solamente tuvieron una idea general, solamente tuvieron una idea principal y todo es el desarrollo de esa idea. No, 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 mis niños. Cada idea debe de tener su propio párrafo, ¿ok? Para darle una mejor estructura al texto. Ya no estoy hablando nada más de la estructura de las imágenes, de las ilustraciones, de las gráficas. Ahora sí estoy hablando de una estructura gramatical más formal. Cada párrafo, cada idea y cómo se van complementando. Entonces, primer punto, un párrafo debe tener una idea principal, que es aquella que expresa lo fundamental del párrafo, es decir, lo importante. Por lo general, cada párrafo contiene una idea principal y otras secundarias que nos ayudan a comprender o desarrollar la idea principal. Esa es la forma correcta y adecuada de redactar y de escribir un texto. ¿Okay? Puede que en algún lugar identifiquen o vean dos ideas principales, pero la verdad es que para tener más orden y para tener una mejor estructura en su texto, para tener coherencia, cohesión y adecuación, lo ideal es que cada párrafo tenga solamente una idea principal y las demás oraciones
oraciones sean solamente complementarias, sean especificaciones, sean ejemplos y sean explicaciones de esa idea principal que tienen, ¿ok? Por lo general suele estar al principio. No es una regla, no es una ley, ¿ok? Pero pueden buscar y pueden revisar cuando les toque estar en el examen, pueden revisar al principio, probablemente ahí encuentren la idea principal, ¿ok? Por lo general suelen estar al principio y las frases que vienen a continuación dan una explicación a la misma. Se trata de leer con atención y captar el significado de las frases. Cuando te das cuenta de que explican una idea, se trata de ideas secundarias y la frase de la que hablan es la idea principal. Vamos a ver un ejemplo, a ver si lo podemos entender un poquito mejor. Podemos considerar a los seres vivos como máquinas maravillosas que son capaces de desarrollar sus funciones vitales gracias a la externa energía. Del mismo modo que un coche necesita gasolina para que un motor funcione, los seres vivos necesitan energía para que funcione su metabolismo y así desarrollar sus funciones. Pero no todas las formas de energía que existen en el universo pueden ser aprovechadas por los seres vivos. De modo que cada ser vivo utiliza un tipo concreto y diferente de energía. A ver, mis niños, pregunta de secundaria. ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? ¿Nadie me pela? Chihuahuas. La energía, por así decirlo, antes de la energía, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién se está hablando en el párrafo? De los seres vivos, muy bien. Entonces, ¿y qué estamos diciendo de los seres vivos? Que necesitan de lo que decías. De los seres vivos, muy bien. Que los seres vivos necesitan de energía para desarrollar sus funciones. Esa es la idea principal. Todo lo demás, vean, esto. Del mismo modo que un coche necesita gasolina, esa es una analogía para tratar de explicar y para tratar de entender cómo, muy bien, los seres vivos necesitamos energía. Esa es la idea principal. ¿Dónde está esta idea principal? Está acá. ¿Ok? Esa es la idea principal. Esa primera oración o ese primer enunciado que va de aquí hasta acá, que podemos considerar a los seres vivos como máquinas maravillosas que son capaces de desarrollar sus funciones vitales gracias a la aportación externa de energía. Insisto, lo del coche con gasolina es una analogía. ¿Para qué sirven las analogías? Para explicar algo. Y si es una explicación para profundizar tu idea principal, entonces estamos hablando de una idea secundaria. ¿Ok? Y esto es una ejemplificación. No toda la energía puede ser ocupada. Hay algunas, es un dato adicional. Yo no puedo tomar gasolina, yo necesito de un tipo específico de energía como ser vivo. ¿Ok? No sé si me alcanzo a explicar. Entonces, si te fijas, la idea principal se encuentra en la primera frase. Los seres vivos son capaces de desarrollar sus funciones vitales gracias a la aportación externa de energía. Esa es la idea principal. Las otras dos ideas que vienen a continuación, de que si funcionamos igual que un coche, de que si hay energía que no nos sirve a nosotros, son ideas secundarias que aportan y que cobran sentido solamente con la idea principal. ¿Ok? El resto del contenido habla sobre esta idea y ayuda a que la comprendamos. Por lo tanto, bueno, eso ya es otra cosa. Va a ser resumido. ¿Ok? Tengan cuidado con esa parte y pongan mucha atención el tratar y preguntarse de qué me está hablando el párrafo en términos generales. ¿Qué ideas, qué oraciones, ¿cómo se llama? Me están hablando de la idea general. ¿Ok? Miren, otro mal consejo a lo mejor.
la idea de analizar y de sintetizar la información a mí me funciona mucho. Ustedes me dirán. Por algo tenemos signos de puntuación. Normalmente, ¿qué es lo que nos separa distintas ideas? Los puntos. Aquí básicamente tenemos tres ideas, una principal y dos secundarias. Consejo, vean bien hasta dónde termina una, dónde empieza la otra. Primero los puntos. Bueno, primero los puntos y aparte, luego los puntos seguidos, luego las comas. ¿Dónde hay comas? Hay comas del mismo modo que funciona un motor de un coche, que para que un coche funcione. Después de la coma me van a seguir hablando de lo mismo, pero ¿cómo está estructurado? No sé si me explico. Esa es una buena forma de tener una mejor comprensión lectora y más en exámenes. O sea, y si quieren, así, pues afortunadamente el examen del Comipems, pues lo pueden rayar, entonces, si quieren, así marquen. Aquí termina uno, aquí termina el otro. Aquí tengo una coma. ¿Por qué tengo una coma? ¿Qué cambio me implica esa coma? ¿Qué cambio me implica ese punto? ¿Ok? Entonces, ahí les encargo esa parte. ¿Sale? Frases clave. Igual, ¿cómo les explico, niños? No tengo una lista así de, miren, estas son las frases clave que se van a encontrar. O cuando encuentras 5 veces repetida la misma palabra, esa es tu frase clave. lamento informarles que no funciona así. Es meramente la práctica, es meramente leer, es meramente preguntarte tú de qué me están hablando, de qué es lo que más me están hablando. Tal vez esa sea una técnica. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Tal vez. Pero no siempre pasa así, no siempre pasa así. La frase clave puede ser ¿de qué estamos hablando? O sea, creo que esa es la más clara. ¿De qué me está hablando el texto? Y de lo que me está hablando, eso es lo clave. Y lo podemos ir buscando a lo largo del texto. O sea, pero bueno, nada más como ayuda. ¿Dónde se localizan las palabras claves del texto? Para explicarnos lo que localizan las palabras claves del texto, vamos a dividir este primer apartado del artículo en tres modelos de texto. Bueno, es que lo tomé de un ejercicio diferente. Pero el punto es, hay algunos textos con párrafos, hay algunos textos sin párrafos y libro de texto. En un texto con párrafos, la palabra clave suele estar en la primera o segunda línea del párrafo. ¿Por qué? Porque normalmente es donde está la idea principal. Insisto, no es una ley, es un consejo que a lo mejor ahí pueden encontrar la palabra clave. En un texto sin párrafos, se trata de un tipo de texto algo más difícil que el texto con párrafos. Al no tener una separación física, lo que debemos hacer es buscar el texto, los conectores textuales más importantes. Normalmente suelen ser los mismos conectores, pero también, además, por una parte, en primer lugar, a continuación, seguidamente, en definitiva, por último, busquen algunos conectores que son normalmente ocupados en argumentos, cuando vean en primer lugar, cuando vean lo más importante, cuando vean, no sé, frases por el estilo, eso, seguido de ese tipo de conectores, este, probablemente encuentren una palabra clave. Si ven un conector que diga, por ejemplo, después de un ejemplo nunca va a ser una idea principal. Un ejemplo sirve para entender mejor la idea principal, ¿ok? Y normalmente la palabra clave, eso sí, normalmente está en, o las palabras clave, las frases clave, normalmente están en la idea principal, ¿ok? Entonces digo, aquí sí no los puedo ayudar mucho, niños, perdónenme. Y en un libro de texto, o sea, hay otros libros que son así sumamente claros, que te ponen incluso así al ladito un apartado, un cuadro de texto así, concepto clave, y ya, es muchísimo más fácil. Pero bueno, ahí sí les digo, práctica, 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 preguntarse de qué me están hablando, preguntarse qué es lo más importante de este texto. Solamente así pueden encontrar palabras, frases claves, etcétera. Siguiente punto, 3.4, inferencia de datos.
¿Qué es la inferencia? ¿Qué significa inferir? Inferir hechos significa, o datos, significa deducir de una idea, o de una idea, deducir de una idea de otra. Esa parte está mal redactada, ¿no? Inferir hechos significa deducir una idea de otra. Ah, no, sí, yo estaba leyendo mal, perdónenme. Inferir hechos significa deducir una idea de otra, extraer una conclusión de una o más ideas por medio de un razonamiento. Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, preposiciones o principios, sean generales o sean particulares. Ok, entonces tenemos una serie de información. Por ejemplo, no sé, Álvaro se cayó el lunes. Álvaro se tropezó el martes. Álvaro se raspó el miércoles. ¿Qué podemos inferir? Pues Álvaro está bien bruto, es un güey bien torpe, ¿no? Porque pues si se está cayendo, se está raspando, pues entonces es bien torpe, ¿no? Esa es la inferencia, justamente es la inferencia, ¿no? ¿Cómo se llama la obra? Álvaro, ponte, cuídate, güey, usa casco, güey, porque te vas a matar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Eso es básicamente inferir. Igual, ¿cómo les enseño a inferir datos, niños? ¿Cómo les pueden enseñar eso? Es en gran parte la experiencia que tienen, es en gran parte la capacidad de razonamiento, la capacidad de hilar, la capacidad de combinar información, ¿ok? Y eso, insisto, como andar en bicicleta, como nadar, como todas esas habilidades, es una habilidad que nadie te puede decir, oh, no estamos como en Matrix, así de, te voy a cargar el software para que puedas pilotear el helicóptero, güey. Pues no pasa así. Perdón por mi referencia noventera. Este, no pasa así, chavos. O sea, no les puedo agarrar una memoria USB y meterles la pinche presentación. O sea, ni todo un libro cargado. O sea, es lean. Y de las mismas lecturas van a decir, ah, mira, esto tiene que ver con esto. Ah, por eso dijeron esto. Ah, entonces es esto, ¿no? Solamente así, mis niños. Pero bueno, vamos a ver otros ejemplos. Cuando su mami les dice, ese chico no es buena influencia para ti, está muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué podemos inferir de esto? Que tu mami no quiere que te metas con un güey más grande que tú, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que sea una mala influencia. ¿Por qué? Porque va en contra o no le conviene, no conviene a sus intereses de alguien, ¿no? Algo así. Entonces, de esta sola frase, ese chico no es buena influencia para ti, es demasiado grande, podemos inferir muchas cosas. Es muy grande, puede pasarse de listo, es muy grande, puede, no sé, muchas cosas, ¿no? Inferir. Eso es cuando son datos. Y eso es un poquito más sencillo, inferir datos. Lo que les decía, Álvaro se cayó, Álvaro se tropezó, Álvaro se raspó, son datos concretos. La inferencia, Álvaro es bien torpe. Es muy sencillo. Entramos con más problemas o entramos con más conflicto, o mínimo yo, el, el desarrollar cierto nivel de empatía, el identificar sentimientos por medio de palabras, porque ¿cuál es el otro? El 3.5. Inferencia de rasgos, sentimientos y motivos de los personajes, ¿no? ¿Cómo identificas un rasgo de alguien? ¿Cómo identificas el motivo? Cuando vemos una película, oye, ¿quién es el mal? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo el otro? Y eso que estamos hablando de una película, donde tenemos imágenes, donde tenemos ayudas de la trama, ayudas visuales. Ahora imagínense en un texto, en un libro, tratar de identificar esas intenciones en una obra, en una novela, a veces es complicado, ¿no? Y hablando del principito, por ejemplo, vamos a leer esto y ustedes me infieren qué trata de decir este cachito de texto. No supe entonces comprender nada. Debería haberla juzgado por las acciones y no por las palabras.
me perfumaba y me iluminaba. Nunca debía escaparme. Hubiera debido adivinar su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amar. ¿Qué sentimiento les remite? ¿Qué sentimiento creen que les podemos inferir acerca de este fragmentito de texto? Se los acerco por si no les leí yo bonito. Culpa, muy bien. ¿Qué otra cosa? Tristeza, melancolía, ¿no? Añoranza. Ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro. Pero insisto, ¿cómo les enseño eso? Solamente teniendo un poquito de empatía, solamente leyendo, tratando de leerlo en su cabeza, en su mente, arrepentimiento, claro, tratarlo de leer en sus... Bien, por ejemplo, y el día que estén en el examen, pues no van a poder agarrar, a ver, no supe entonces comprender, pues no se va a poder clamar ahí, todo va a ser un proceso en su cabecita, en silencio, agarrar el librito y tratar de identificar cuáles son los sentimientos y tratar de sacar las inferencias de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces ahí igual tengan cuidado, pero y nada más para que vayan viendo qué tipo de preguntas o qué tipo de cuestiones les pueden preguntar. También eso es lo importante, yo creo, en el grupo de estudio, más que darles las respuestas, más que darles una clave adecuada para que pasen el examen, es principalmente decirles, darles el panorama de más o menos qué es lo que va a venir. ¿Ok? Siguiente. Puntos de vista del autor. El gran dilema de siempre, cuando tenemos ciertos tipos de textos. Una de las, y discúlpenme si os ocupo este ejemplo, una de las características de la ciencia, por ejemplo, ¿cuál es? A ver, ustedes díganme, ¿cuál es una característica de la ciencia? ¿Qué es lo que hace la ciencia ciencia? Explicar, ¿qué más? Demostrar. Demostrar, comprobar algo. ¿Puedo demostrar y puedo comprobar algo con opiniones? Todos esos, ay, perdón, todos esos activistas de Facebook, es que el presidente es un pendejo. O sea, sí, güey, pero ¿por qué? O sea, no es nada más es tu pinche opinión. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí atrás? ¿Tienes datos? ¿Tienes información? Ah, mira, porque el güey se gastó 1,000,000,000 de pesos toallas para tal fiesta. Ah, no, pues es un pendejo. Y deja tú que sea un pendejo. Es un mal administrador. No así me explico. ¿No? ¿Cuál es el problema entonces con esto? O con cierto tipo de textos. Si es una columna de opinión, despotrica todo lo que quieras, güey. Y tu opinión, pues, vale para pura madre, ¿no? Insisto, cuando tú estás tratando de exponer, y por eso es la importancia de primero ver los tipos de texto. Si voy a describir a alguien, ¿con qué intención lo voy a hacer? ¿No? Si voy a ser objetivo, no voy a ser objetivo, si estoy tratando de demostrar algo, si estoy tratando de comprobar algo. Entonces, por ejemplo, en ciencia no entran las opiniones. En ciencia no entra el juicio de valor. En ciencia tenemos que tratar de desapegarnos un poquito de nuestra parte subjetiva. En poesía, en el cuento, en el principito, ay, sí, claro, la flor me parecía bella y hermosa y no la pude amar. Sí, 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 sí. En un texto legal administrativo, oigan, no sean mala onda, partidos políticos, no abusen de la gente. Pues no, güey, o sea, son cosas más tajantes, son cosas muchísimo más tácitas, son cosas muchísimo más estrictas, ¿no? Y entonces, cuando alguien nos da un discurso apelativo, cuando alguien nos trata de argumentar algo y nos da retórica y nos da, hay que saber identificar cuál es dato comprobable, cuál es dato verificable y cuál es una mera opinión, ¿ok? Entonces, hay que diferenciar entre hechos y opiniones. ¿Qué son los hechos? Básicamente cuestiones verificables, contrastables, demostrables, comprobables. Mientras que las opiniones son meramente la subjetividad.
El hecho de decir, el verano empieza... ¿Cuándo empieza el verano? Ay, perdón. Mejor me voy con el invierno. El invierno empieza el 21 de diciembre. O la primavera empieza el 21 de marzo. ¿El 21 de junio empieza el verano? ¿Cuándo empieza el verano? Ahí llegan, por favor, que se me acaba de borrar la cinta. Pero bueno, sí, es muy diferente decir el 21 de marzo empieza la primavera a decir la primavera es la mejor estación del año. No sé si me explico, ¿no? Hay 30 grados de temperatura. Ah, el calor me gusta. No sé si me explico. Son dos cuestiones muy diferentes. Y también eso nos lleva, o esta es la culminación de la inferencia. ¿Cómo podemos? Ay, mira, verano comienza el 20 de junio, perdónenme, el 20 de junio a las 23 horas 44 minutos, hora oficial peninsular. ¡Cuánta exactitud de precisión! Eso, Chihuahua. Eso es un hecho. Así de fácil. Eso es un hecho. Así, tal hora, y según, y aparte, Mario no se atribuyó el dato, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. O sea, fuente y todo. Esta estación durará 93 días, 15 horas y terminará el 22 de septiembre con el comienzo del otoño. Hecho. A decir, ay, el verano son de vacaciones y es para disfrutarlo. Una opinión, no así me explico. Insisto, y cuando hablamos de inferir, entonces, recuerden que teníamos las dos clasificaciones, inferir hechos y inferir datos e inferir opiniones. Y hay que saber diferenciar entre ambas cosas. ¿Ok? Espero sí estar explicando y no nada más estar como merolico o decir cosas que no. Pero bueno, entonces, ¿cómo diferenciar entre un hecho y una opinión? En un texto puedes encontrar hechos y opiniones. Reconoces un hecho porque es algo verdadero, que se puede comprobar. En cambio, una opinión expresa lo que alguien piensa, siente y no puede ser aprobado. Por ejemplo, hecho. Durante el verano podemos realizar actividades al aire libre. O compré un abrigo costoso. Opiniones de las 4 estaciones, el verano es la mejor. O ese abrigo es bellísimo, ¿no? O así, güey, te gastaste un chingo y está bien culero, ¿no? También, o sea, para la señora que gastó un chingo, pues es el mejor abrigo del mundo. Y para el dude que no, pues a lo mejor es güey X en la vida, ¿no? Entonces, bueno, tengamos cuidado con esa parte. Arre, 3:13. Aguantamos otro ratito, nos vamos con la parte 4 de gramática. Terminamos a las 3:30, ¿les late hasta donde lleguemos? ¿O qué onda? O le dejamos hasta aquí y mañana le seguimos. Así que le seguimos hasta las 3:30. Aguantamos otro ratito. Pues arre. Sí, profe, seguimos. A las 3:30. Va. Hecho. Ay, cabrón. Perdónenme. Entonces, vámonos. Vámonos otro ratito. Vientos. Dale. Otro ratito. Cuarto tema fundamental del temario de español para el examen de ingreso a la universidad, de acuerdo a las guías de la UNAM. Vamos a ver el punto 4, que se llama gramática. Dentro de gramática vamos a tener 3 subtemas, hablando de estructuras de los textos, por ejemplo. Un tema fundamental y sus subtemas. ¿Qué subtemas vamos a tener? Oración, uso del sujeto y uso del predicado. Parecería la cosa más simple y más sencilla del mundo. Pues si el sujeto y el predicado lo veía en la primaria, ¿no? Así es. Sujeto, verbo, predicado, ya, güey, vámonos a lo que sigue. Siguiente tema. Somos unos expertos en esta madre, ¿no? Pues no tanto, mis niños. ¿Cómo les explico que, insisto, cuando les pedimos un ensayo, no distingo su sujeto, ustedes tratando de ver, y consejo de vida, consejo para la universidad, consejo para cualquier trabajo, consejo para donde estén, lo que hagan. Cuando digan algo, cuando escriban algo, cíñanse a la estructura básica del texto. Sujeto, verbo, predicado. Tienen que repetir el sujeto, repítanlo. ¿Se ve mal? A lo mejor se ve mal. Pero primero dominen esa parte simple y luego ya me hacen oraciones compuestas. Se los juro que a veces ni ustedes entienden. Me he puesto a algunos alumnos, güey, a ver, lee lo que me mandaste. ¿Lo entiendes? No, ni yo lo entiendo. Pasa,
pasa, de verdad. Y no nada más eso, cuando estén en su examen, traten de identificar esa estructura. Recuerden, el proceso de análisis, el proceso de analizar algo, aplica para todo. Y es maravilloso tratar de encontrar eso, que es analizar, descomponer las cosas y volverlas a unir. Y en ese proceso de desarmar y armar, entendemos cómo funcionan las cosas. Funciona con matemáticas, funciona con cualquier tema. Con los textos también funciona. ¿Qué estudia la gramática? ¿Qué es el estudio de la gramática? Se encarga de estudiar la lengua atendiendo las formas y no solo los significados. Su punto fundamental es el estudio de las características de la oración. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la unidad básica de nuestro lenguaje? ¿Con qué empecé? Espérenme. ¿Qué pasa si yo les pongo Ralbo? No significa nada, ¿verdad? O no lo entendimos, no sé si significa algo, ni siquiera. ¿Qué pasa si los acomodo diferente? Ya estoy diciendo algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles? ¿Qué es lo que trato de expresar con esto? Analizar un texto significa también descomponerlo en sus partes. La parte mínima del texto van a ser las letras. Y básicamente esto es lo que estudia la gramática. Un conjunto de letras que hace palabras. Un conjunto de palabras que va a ser oraciones. Un conjunto de oraciones que va a ser párrafos. Un conjunto de párrafos que va a ser textos. Cuando ustedes encuentren una lectura en su examen, ¿qué es lo que van a hacer? Identificar cada una de sus letras, cada una de sus palabras, cada una de sus frases, cada una de sus oraciones. Porque de forma aislada, de forma separada, va a ser más fácil entenderlas que todo en su conjunto. ¿Ok? Bueno, ese es el consejo que les podría dar. ¿Ok? Bueno, entonces, y justamente la gramática se encarga de que esas palabras se unan de cierta forma para que formen palabras, y esas palabras se unan para que formen oraciones coherentes, y esas oraciones coherentes se unan para que formen textos, y esos textos te digan algo en términos generales. No sé si me explico, es un proceso deductivo y también puede ser un proceso inductivo. Así como lo formamos de cosas particulares hacia algo general, ya me dan el texto general, pues me regreso a sus partes, a su cuestión particular. ¿Ok? Esa es como que la ayuda que les puedo decir, que les puedo dar. Es la forma en cómo podemos trabajar esto. ¿Ok? Bueno, entonces, si ya vimos qué es la gramática, ya les dije que la gramática, la unidad básica son las letras y las palabras, vámonos a lo importante, ¿no? La letra. Sí, creo que me trabé. Ey, ey, ey. ¿Ahí siguen? ¿Ahí seguimos? ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ya, ok, perdónenme. Ay, ahí la cámara se quedó ahí media rara. Pues ahí dejen la cámara, ya. Me la aviento así sin cámara. No tienen que estarme viendo. Bueno, entonces les decía. Entonces, ya las letras y las palabras dejémoslo en el kinder y dejémoslo en la primaria. Ya somos niños grandes, entonces como niños grandes lo que vamos a ver y lo que vamos a tratar son oraciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una oración? Las oraciones son enunciados, son la manera más básica de expresar ideas con sentido y se componen en dos partes, el sujeto y el predicado. ¿Ok? Ese es básicamente el concepto de una oración. Se llama oración a la unidad mínima del lenguaje con sentido completo, es decir, la oración es la palabra o conjunto de palabras que se expresan o que expresan una idea completa. A ver, déjenme un segundito.
porque yo soy un egocéntrico, me encanta verme dando clase. Entonces, a ver si puedo recuperar la cámara. Ah, ya son 3:20 ya. No voy a perder el tiempo en eso. Seguimos entonces. Entonces, tengan cuidado con eso. Las oraciones, el punto de la oración es que expresen una idea, ¿ok? Una idea completa. Y en ese sentido, un tipo de oración que se pueden encontrar son los enunciados unimimbres. ¿Qué significa eso de unimimbre? Un miembro, o sea, hace una palabra. Una oración puede estar formada por una sola palabra, la cual se llama unimimbre. ¿Algún ejemplo? Cállate, adelante. Este tipo de expresiones contienen una idea completa. Aunque se forman por una sola palabra, pueden llevar otras que la acompañen y así seguirán siendo unimimbres. Por ejemplo, llueve todo el día. ¿Ok? Pero el punto es que expresen una idea completa. El siguiente tipo de oración es la oración que normalmente conocemos, que es el enunciado bimimbre, que es lo más ocupado, lo más utilizado, etcétera. Y estos son los de las oraciones básicas. Lo que hemos dicho, se llama bimimbre porque se forma de dos elementos que son básicamente el sujeto y el predicado. Dentro del predicado es donde vamos a encontrar el verbo, que es un requisito indispensable para que exista una oración. Ay, perdón. ¿Ahí me escuchó? Sí, ahí está, regresamos. Entonces, les decía, la oración es sujeto y predicado. Dentro del predicado forzosamente debe haber un verbo. Si no hay un verbo en el predicado, no vamos a tener una oración. La oración vivible contiene por lo menos un verbo, lo que les decía. Dicho verbo debe estar conjugado en modo personal, es decir, considerarlo como un núcleo de la oración y debe estar conjugado con cualquiera de las personas gramaticales. Tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. El verbo, que es el núcleo de la oración, nos va a ayudar a dar la pauta, a darle sentido, a darle coherencia, a darle concordancia al sujeto y el predicado. ¿Ok? No puedo decir, yo corrí mañana. Ah, chinga. ¿Cómo? El verbo ahí algo no cuadra, ¿no? Yo corrió antier. No tiene sentido. ¿Ok? Parecería broma. Se los juro que parecería broma. Pero hay ocasiones en las que se nos barran ese tipo de cuestiones. Así es que hay que tener mucho cuidado cuando redactemos y cuando tratemos de identificar también estos elementos en un escrito. ¿Ok? El verbo justamente es quien le da concordancia y quien conecta el sujeto con el predicado. Por eso es el núcleo. ¿Ok? Y eso nos ayuda a comprender mejor los textos. Cuando alguien ya está muy avanzado, justamente lo que hace, como el verbo puede indicar persona, puede indicar número a veces, ahí es cuando podemos omitir el sujeto, porque el verbo ya te dice de quién está hablando. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante igual, cuando ocupamos pronombres, cuando ocupamos sujeto implícito, etc. Pero bueno, en el predicado se encuentra el verbo principal de la oración, el sujeto tácito, exacto, todo este tipo de cuestiones. Les digo, parecería muy sencillo, pero tiene complicación. Insisto, ya consejo de vida, de verdad, de verdad, de verdad, traten de ceñirse a la estructura básica de las oraciones cuando redacten algo. En serio, ¿no? No por decir, ay, son bien brutos y no saben. No, 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 no. Es que de verdad, eso genera una redacción muchísimo más clara. Ese consejo me lo dan a mí en la maestría para escribir la tesis. Así de fácil. O sea, así de güeyes, quieren que sus tutores los entiendan. Sujeto ahora predicado, ahorrense pedos. Ya, después ya omitirán palabras, ya después omitirán, ya después le darán corrección y estilo a su texto. Pero primero, para explicar y para darse a entender del tema que están desarrollando en la tesis, sujeto ahora predicado. Nada más.
Bueno, el sujeto debe concordar con el verbo y por tanto con el predicado en número y persona. ¿Ok? Lo cual indica que si el sujeto está en singular, el predicado también está en singular, según sea el caso. Ustedes vean libros de conjugaciones o busquen ¿cómo se llama? Conjugar algún verbo. ¿Sí? Conjugación de correr, por ejemplo. Vean cómo para cada palabra y para cada tiempo y para cada persona hay una palabra, hay una forma en cómo escribimos el mismo verbo y eso implica ya de quién estamos hablando y de qué tiempo estamos hablando. ¿Ok? Eso más el contexto de la oración nos va a dar la coherencia. Y hay que tener mucho cuidado en cómo estamos hablando y cómo estamos, ¿cómo se llama? Conjugando ese tipo de cuestiones. Y no nada más eso, mis niños. En oraciones suena muy simple, suena muy sencillo. ¿Y por qué insisto mucho con que sus oraciones hagan la sujeto verbo predicado? Porque cuando empezamos a hilar varias oraciones, me ha pasado que en un párrafo me combinan 3 tiempos verbales. Y así madres, güey. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De lo que pasó, de lo que va a pasar, de lo que está pasando? ¿Cómo? No sé si me explico. Si nos vamos desde lo básico y si desde lo básico lo vamos armando y lo vamos estructurando, nos vamos a dar a entender mejor. En serio. Pero bueno. Lo cual indica si el sujeto está en singular, el predicado también estará en singular, según sea el caso. ¿Ok? Esas son de las maravillas o de las bondades que nos da la gramática, el darle coherencia a todo este tipo de cuestiones. ¿Ok? Ejemplo, el estudiante hace su tarea. ¿Ok? Que es una oración básica. También la oración puede ser activa o pasiva. Activa cuando la persona o el sujeto realiza la acción y la pasiva cuando el sujeto recibe la acción del verbo. ¿Ok? El abuelo trajo las flores, ¿no? El abuelo agarró las flores, las trajo. Esta misma la podemos volver pasiva. Las flores fueron traídas por el abuelo. La acción fueron traídas, recae el sujeto. ¿Okay? Algunos ejemplos de cómo se puede estructurar. Se entiende por oración simple aquella que se compone del sujeto y predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice de él. La frase clásica de primaria, ¿no? Aquí entramos con cuestiones un poquito más complejas. Entonces, si una oración simple es la conformación del sujeto verbo predicado, ¿qué pasa cuando hacemos párrafos que unimos más de una oración? Entonces vamos a tener a lo mejor oraciones compuestas, ¿no? O podemos unir varias oraciones simples, no sé. Las oraciones compuestas pueden unirse por coordinación o por subordinación. Las oraciones unidas por coordinación son el resultado de la unión de dos oraciones simples unidas con un nexo que pueden ser y o pero, o pueden ser yuxtapuestas con una coma. ¿Qué significa yuxtapuestas? Que pueden ser unidas, ¿ok? Que pueden correlacionarse, ¿ok? Estas oraciones, aunque están unidas, conservan su independencia. Unidas con un ejemplo es Juan escribe el resumen, Ana contesta los ejercicios. ¿Cómo volvemos estas dos o cómo las unimos? Pues puede ser con el nexo. Juan escribe el resumen y Ana contesta los ejercicios. ¿Qué pedo con ese gato? Perdón. Unidas por yuxtaposición. La misma la podemos unir por una coma. Juan escribe un resumen. Ana contesta los ejercicios. ¿Ok? Bueno, ahorita no eso. 3:30 ya, mis niños. A ver hasta dónde llegamos. ¿Qué más hay? Un ejemplo, o para ser más específicos, oraciones unidas por subordinación. Son el resultado de la unión de una oración principal con una o varias subordinadas. Las subordinadas no son independientes, puesto que dependen de la idea principal. ¿Ok? El libro es interesante. El libro me lo regaló la tía. ¿Qué libro? El libro del que ya estaba hablando. El libro que es interesante. El libro que me regaló mi tía es interesante.
¿ok? Esta oración depende de la existencia de estas, ¿ok? Solamente así cobra sentido. ¿Y saben qué, mis niños? Yo creo que aquí la dejamos, porque aparte falta un chingo. Vamos en el sujeto. Vamos. No, no saben qué, me sigo y les dejo tarea. Bueno, no tarea, pero ustedes estudian lo demás. El sujeto es así, súper básico, es de quien se habla. El sujeto puede ser explícito, que es cuando se marca literalmente Evaristo, Doña Pascuala, etcétera. El sujeto no necesariamente puede estar antes del predicado, en ocasiones puede estar después de Lamparilla y Bedoya, por ejemplo, estar al final, etcétera. Pues ahí denle una leída a esta parte, por favor. El sujeto tácito o morfológico es de lo que estábamos hablando hace un momento. En una oración puede suceder que el sujeto no esté escrito, pero la realidad es que está implícito en el verbo de la oración. Justamente lo que hablábamos hace un ratito. Y ya para eso está el ejemplo de correr, ¿no? Vámonos más rápido. El predicado, ¿qué es el predicado? Como ya se mencionó anteriormente, en la oración bilingüe, sujeto y predicado, el verbo debe estar siempre conjugado. Dicho verbo concuerda con el sujeto en número y género. El verbo siempre está en el predicado, además constituye su núcleo. El verbo como núcleo del predicado puede estar acompañado por otras palabras, las cuales se llaman complementos. Hay diferentes clases de complementos del predicado, los cuales son complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Y creo que hay todavía más, pero bueno, vámonos rápido. Ahí lo leen ustedes. Más resumido que esto, en una sola presentación todo, no lo pueden tener mis niños. Redacción. En redacción no venían subtemas como tal, pero va de la mano con la gramática, va de la mano con todo lo que les he hablado desde hace rato, pero aquí hay 3 elementos que cobran vital importancia y que se los deben de aprender casi de memoria. ¿Qué es lo que hace a una buena redacción? Bueno, aparte de planear, aparte de estructurarla, aparte de escribirla correctamente, todo eso, 3 elementos, 3 características que nunca deben de perder de vista para una buena redacción es que tenga cohesión, coherencia y adecuación. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi pluma? Cohesión, coherencia y adecuación. ¿Qué es la cohesión? La cohesión permite que las ideas expresadas a través de oraciones y párrafos estén relacionadas correctamente unas con otras y que sean entendibles. Para lograr que haya hilación, aquí me faltó una H, perdón, existen diversos mecanismos lingüísticos. Ahora solo mencionaremos 2, las repeticiones y los conectores. Es una forma de combinar la forma en cómo hilamos distintas oraciones simples o compuestas para darle cohesión a un texto por medio de conectores. Eso es lo que es la cohesión. Coherencia. La coherencia es la propiedad del texto que permite identificar la unidad temática y comunicativa que expresa el escrito o el mensaje oral. De esta manera es posible establecer que lo que se lee o se escucha forma parte de un todo con sentido y contenido, y no de frases o ideas aisladas que no tienen ninguna relación entre sí. Para que haya coherencia en un texto es necesario que exista un tema general, asunto del cual se está hablando. Se trata de un tema que además debe estar debidamente ordenado de acuerdo a un esquema o estructura discursiva que permita avanzar de manera progresiva en la trama sin que haya rupturas o desorden. La coherencia entonces es tener ordenadas las ideas. ¿Qué voy a decir primero? ¿Qué voy a decir después? ¿Qué voy a decir del tema que estoy hablando? Etcétera. ¿Ok? Aquí entra la parte interesante, por ejemplo, de los conectores lógicos, que ojalá podamos ver en filosofía, si es que me toca, si es que nos da tiempo de ver filosofía.
Los conectores lógicos, que son la forma en cómo unimos distintas premisas para formar argumentos, nos ayudan para darle coherencia. Acuérdense, quien tuvo lógica, quien tuvo filosofía conmigo, yo que les decía que es la lógica. La lógica es el orden de los conceptos. La lógica es darle coherencia a las cosas. La lógica nos ayuda por esto. Pero bueno. Y por último, la adecuación, muy ligada con la coherencia, está la adecuación, que es la propiedad del texto, que tiene que ver con el sentido comunicativo, que se le da un mensaje específico. Para que el texto tenga adecuación, es recomendable, uno, que el enunciado tenga claro a quién se dirige el texto, que el enunciado, perdón. Dos, definir el propósito del mensaje, que es, qué se quiere producir, explicar, conmover, persuadir, demostrar, y la utilización de un registro apropiado al contexto en el que se produce el mensaje, es decir, considerar el lenguaje y el vocabulario propicio. ¿Ok? La adecuación es un poquito de la intención lingüística que estamos ocupando y que estamos haciendo. ¿Ok? Vámonos más rápido, 3:36. Perdónenme que me voy así rápido, pero es que si no, nunca vamos a acabar. Vocabulario. Esto sí me lo van a dar súper rápido. Porque, insisto, aquí no hay técnica, no hay nada que les pueda enseñar. ¿Qué es una analogía? Es la relación entre dos palabras. Punto. ¿Qué es un sinónimo? Dos palabras con el mismo significado. Dos palabras distintas con un significado similar o igual. ¿Qué es un antónimo? Dos palabras con significados opuestos. ¿Okay? Y homófonos son dos palabras que suenan iguales, pero que tienen significados diferentes. Vamos, más adelante viene. Analogías, cuando se reconoce algunos caracteres comunes de dos o más objetos. Se infiere que también concuerdan con otros objetos semejantes. A este razonamiento se le llama argumento de analogía. Las preguntas sobre analogías exigen entender dos o más conceptos e identificar sus similitudes o paralelismos. Ejemplos súper básicos: carpinteros a taller como jardinero es ¿a qué es? Plantas, césped, tijeras, jardín o guantes. Jardín, muy bien. ¿Por qué? Estamos hablando de en dónde, jardín. Porque estamos hablando de en dónde está trabajando el carpintero, ¿no? Está trabajando en un taller. El jardinero, ¿dónde está trabajando? En el jardín. Si aquí estuviera alguna herramienta, pues veríamos qué herramienta está ocupando. Creo que es la siguiente. Aquí, por ejemplo, martillo es a carpintero, como tijeras es a mecánico, plomero, cerrajero, pintor, jardinero. ¿Un pintor ocupa tijeras? Para pintar, no necesariamente. Mecánico, ¿quién es quien más ocupa las tijeras? Pues el jardinero, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, pero digo, esto es mera práctica. Ahora sí que, ¿cómo les explico? Los sinónimos, por su parte, es distinguir palabras y expresiones con significado similar. Aquí nada más, lo que sí les puedo decir, lean con mucho cuidado. Yo sé que nada más son 3 horas para contestar 120 preguntas, pero sean pacientes, lean con cuidado. ¿Qué me están pidiendo? ¿Me están pidiendo el sinónimo? ¿Me están pidiendo el antónimo? ¿Me están pidiendo palabras similares? ¿Me están pidiendo palabras opuestas? Porque son bien tramposos en esos exámenes y me ponen revueltas palabras sinónimas y palabras antónimas. Y luego uno se olvida de qué chingados le están pidiendo. Entonces tengan mucho cuidado y lean con mucho cuidado, por favor, qué es lo que les están pidiendo en la pregunta. Yo creo que esa es la principal clave. Lean con mucho cuidado lo que les están pidiendo. ¿Ok? Sobre palabras con significado similar, miren la capacidad para contestar ese tipo de reactivos. Se te recomienda. Profe, ¿qué pasó, Yuli? ¿Te tienes que ir? No se escuchó. Perdón, a ver. Como que se corta, ¿no? A ver, me callo aquí y cambio de micrófono. A ver, aquí. Espero que escuche mejor. Vientos. Entonces, nada más lo que les decía
y que tal vez no se escuchó bien, es que tengan mucho cuidado al leer las preguntas que les van a hacer, cuando les piden sinónimos o palabras semejantes, cuando les piden antónimos o palabras opuestas, cuando les piden homófonos o palabras que suenan igual pero que significan diferente. Ok, de verdad, es que de verdad, con los nervios, con quererse apurar a contestar el examen porque hay poquito tiempo para hacerlo, bueno, 3 horas para contestar 120 preguntas, nos da como 1 minuto y medio por pregunta, poquito más tal vez, pero bueno, a lo que voy es que yo sé que hay premura, pero más vale leer con cuidado y saber perfectamente qué nos están preguntando, ¿ok? Entonces ahí tengan mucho cuidado. Pero bueno, para contestar este tipo de reactivos se te recomienda que comprendas bien el contenido de la instrucción, si se pide lo similar o lo opuesto, lo que les decía, localices la mejor de las 5 opciones. También puede que encuentren 2 palabras que digas, híjoles, pero siempre solamente hay una opción que es la más adecuada, ¿ok? Observa con cuidado todas las opciones antes de decidir la correcta y emplea la palabra en una frase o oración corta. Este ejercicio te dará la clave acerca de la respuesta que se te pide, aun cuando no sea posible definir con precisión la palabra. Ocúpala, ve cómo queda, ocupa sinónimos para ver cómo está. Ante sus jefes, la actitud de Mónica era consecuente, sucesiva, firme, aproximación, precedente, inmediato. ¿Cuál es? Aquí, ¿cuál creen que sea? Consecuente, inmediata, la actitud, ante los jefes, la actitud de Mónica era inmediata, era más bien firme, ¿ok? Tengan cuidado ahí. Ahorita les voy a decir dónde pueden hacer un poquito de ejercicios de esto, porque aquí, insisto, ya nos estamos pasando por algunos minutos. Antónimo es un sustantivo que describe la palabra que expresa ideas opuestas o contrarias en relación a un término. Distinguir palabras y expresiones con significado opuesto. Eso es el antónimo. Selecciona la opción cuyo significado sea opuesto al de la palabra en mayúsculas. Mariana disimuló su enojo con sus papás. Pasó, toleró, reveló, perdonó, reveló. Excelente, muy bien. Eso. Homófonos. Son palabras que se pronuncian igual, pero que tienen ligeras variaciones en su escritura, lo que hace que su significado sea distinto. ¿Ok? Ejemplo, reveló, muy bien. Reveló, hay aguas, Aranza. ¿Cómo se escribe reveló? ¿Quién se me equivocó? Reveló, con V. Aguas ahí. Sí, es el siguiente tema, ortografía. Entonces estamos aquí en... Identifique la opción cuyo homófono está utilizado en forma incorrecta. Tienen que demostrar el acervo cultural. Doña Jimena tenía un carácter muy acervo. La alumna vaciló en su respuesta. No me gustó que él te vaciló. La opción correcta es el inciso D. Ahí está. Ando bien distraída, profe. Eso ya no me pasaba. No te preocupes. Pero aguas en el examen. Es en forma incorrecta. Sí, profe. ¿Cuál está en forma incorrecta? El uso de la palabra vaciló en la opción D. Busquen ahí en el diccionario. ¿Sale? Y de verdad, para ya no quitarles mucho el tiempo, esta parte igual, ¿cómo les explico? La ortografía es algo que solamente con práctica. No hay otra. Para ayudarles un poquito, ¿cómo se llama? Lo que les hice es, les junté una serie de, aquí en la presentación, que insisto, ahorita les subo, les junté una colección de varias infografías que justamente cuando se escribe con C, con S, con Z, miren, cuándo es con B, cuándo es con V, algunos consejos, el uso de la G, cuando es Y, cuando es doble L, uso de la H, pues algunas infografías, ahora sí que si no leen, pues no les puedo ayudar mucho, pero ¿cómo se llama? Pero pues las infografías es una forma muy sintetizada, muy concreta de tener información
ahí, y pues más allá de esos consejos, pues igual, sería muy complicado, verlo con detalle, ¿sale? Por ahí tenía yo un librito de ortografía y gramática, a ver si lo encuentro y se lo subo al Classroom también. ¿Ok, chicos? Para que hagan ejercicios. Último, consejo, y consejo de siempre, y perdónenme y discúlpenme. Métanse a objetos.unam.mx. Bien, yo no les puedo dejar tarea, ahora sí que es su responsabilidad, pero aquí en Lengua y Literatura, aquí tienen ejercicios del uso de la B y de la V, aquí tienen los sonidos de la R, la travesía de la H, ortografía, prueba diagnóstica. Háganlo, hagan esta parte, ¿cómo se llama? Es que ahí estudien, o sea, no hay más. Otro consejo u otra. Si yo no les explico bien, si yo no tengo la información más adecuada, porque pues no son materias de mi expertise, la verdad, hago lo que se puede. Pero CSH académico también. Aquí, portales SH tiene una buena información. Ahorita les enseño. Sí se ve la pantalla, ¿no? ¿Sabes lo que está haciendo en la computadora? Aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Objetos de aprendizaje para los alumnos. Es de libre acceso, no les piden que sean, no les piden que sean alumnos del CCH, ni mucho menos. Yo aquí muchas cosas las estudio, y aquí tienen de matemáticas, de historia, de talleres experimentales de idiomas. En talleres, por ejemplo, tenemos narraciones personales, propósito del relato, expresión oral, narraciones escritas, texto oral contra texto escrito, y cada uno de estos temas, por ejemplo, propiedades textuales. Cada uno de estos temas pues vienen desarrollados, introducción, propiedades textuales, lo que hablábamos acerca de la cohesión, hay ejercicios de la coherencia, de la ecuación, producción de textos, cómo llego, actividades, etcétera. O sea, viene total y completamente desarrollado. O sea, y la verdad es que son lecciones súper, vean, o sea, son súper contenidas, son súper concretas, que insisto, si yo no les alcanzo a explicar chingón todo esto, pues pues aquí pueden, aquí pueden revisar, ¿no? Esto les puede ayudar mucho. ¿Qué es la cohesión? ¿Qué son las repeticiones? ¿Ven lo que hablábamos de las repeticiones y conectores? Que yo no les expliqué a fondo. Aquí vienen qué son las repeticiones, aquí vienen qué son los conectores, etcétera. Tienen el temario, tienen un chingo de información. Sirve también que estudien en el de CSH académico, porque, ¿cómo se llama? Porque son más o menos los temas que maneja la UNAM. O sea, es la forma en cómo lo ven en UNAM. Entonces, no hay mejor material que esto, mis niños. Entonces, les digo, no les voy a dejar tarea como tal, pero ahí está. O sea, es responsabilidad de ustedes, mis niños, que se pongan a estudiar, que se pongan a trabajar en esto. ¿Sale? Y igual, voy a hacer lo posible. Miren, el jueves es seguro que tengamos clase. Pero creo que va a ser más tarde, creo que va a ser a las 5 de la tarde, ¿eh? Les advierto una vez. Igual, y si puedo adelanto otro tema para esta semana. No les prometo nada, de verdad es que mucho trabajo. No parece, pero mucho trabajo tengo. Entonces, insisto, después del 3 de julio, chance y se me libera un poco más la agenda por la prepa y todo este tipo de cuestiones. Entonces, pues ya, nada más. Por hoy terminamos y pues fue así la clase super flash de todo lo que viene en el temario de español en horita y 40 minutos más o menos, casi 2 horas. Y pues de verdad, pónganse a estudiar, porque pónganse a estudiar, digo, si quieren. Listo, chicos. Gracias por aguantarme, gracias por verme. Subo la presentación, subo el video para que los demás que no estuvieron hoy lo puedan ver. ¿Sale, chicos? Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Dejo de grabar. Bueno, ¿alguien tiene una duda? ¿Alguien quiere contarme algo? A ver, chicos, espérense.